Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, no quisiera dejar de lado la exaltación de la fiesta de ayer, de la Epifanía, que pasa desapercibida en nuestro medio. Si bien hoy es el domingo primero después de Pentecostés, de Epifanía, y que se celebra la misa de la Sagrada Familia. La Epifanía viene a manifestar ese resplandor, esa manifestación de Dios encarnado, nuestro Señor, como la plenitud, realización de los tiempos. Eso que era oculto y sabido por los mayores, la encarnación, aquí se hace para todo el universo, incluyendo a los gentiles, representados en los tres reyes magos, que no eran magos sino astrónomos de Persia, como dice San Juan Crisóstomo, y los considera como los primeros padres de la Iglesia. Y para darnos una idea, en pleno arrianismo con el emperador Valente, que quería ganarse todo el Oriente y someter al que más le resistía en Capadocia, San Basilio se hace personalmente presente en Cesarea o Cesarea y primero quiso ganarse al santo obispo para traerlo a la fórmula arriana del concilio falso, conciliábulo de Rimini, en contra del consubstancial. Entonces, ese arrianismo llevado por el mismo emperador y queriendo debilitar la resistencia y ganarse a sus principales exponentes. Viendo que no podía, manda a un emisario, al prefecto Modesto, para someterlo. Y San Basilio le habla con mucha franqueza y energía, a tal punto que Modesto, un poco orgullosito por su puesto de prefecto, le dice: pero hasta ahora, sorprendido, nadie ha osado hablarme a mí así. Y le dice: tal vez porque nunca te has encontrado con un obispo. Enfrentarse incluso a la misma autoridad imperial. No en vano el título de grande. Y el mismo Valente, que quería someterlo, exiliarlo, condenarlo, cuando fue a firmar el decreto no le escribían las plumas que cogía para escribir. La misma silla donde se sentaba se destruyó, se cayó o se le quebró una pata. Digo yo, como lo trae el mismo breviario. Un hijo de él, enfermo, la emperatriz angustiada, lo hacen venir y con la sola presencia se cura. Y así todo Valente quería someterlo, pero no pudo. Y en un 6 de enero, ante una ceremonia solemnísima del obispo con todo el clero, Valente que entra y termina casi de rodillas frente a San Basilio, un poco atontado, aturdido, pasmado,
pero así fue. Entonces eso muestra cómo la ceremonia de la Epifanía en la primitiva iglesia tenía una majestad que hoy pasa desapercibida, por lo menos aquí, en Colombia. Y así entonces, por no festejarla como se debe, pasa sin mayor importancia. Y por eso hay que recordarlo, ya que es esa manifestación de nuestro Señor que viene a coronar la plenitud de los tiempos y se abre a los gentiles, esos magos que eran astrónomos, más que magos, y que vieron la estrella en Oriente, Persia queda al oriente de Jerusalén, y que llegan a Jerusalén y preguntan por el rey de los judíos, y Herodes se conturba con toda la ciudad y dice: ¿dónde va a nacer el Mesías, el Cristo? Sabían muy bien la relación entre el rey de los judíos y el Mesías. Y los eruditos dicen en Belén, porque escrito está que no es la más pequeña de las ciudades, porque de ahí nacerá el que regirá a Israel. Lo sabían perfectamente. Y Herodes entonces los manda llamar aparte para tener más pormenores, y les dice que cuando lo encuentren, que le vengan a avisarle para él irle a rendir tributo. Pura mentira, porque ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños hasta de 2 años. ¿Por qué? Porque se había informado de cuándo vieron la estrella. Entonces no es como dicen incluso el padre Castellani, esto lo dije también ayer, pero lo repito porque no estaban todos, que después de 1 año o quizás 2, como dicen los exégetas, pero no se dan cuenta que dónde queda la huida a Egipto. Los Reyes Magos no fueron a Egipto a adorarlo. Entonces, a veces esos detallitos, cómo se les va, se les pasa, y podemos pensar que fue prácticamente después del 6 de enero, pero tampoco, porque está la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen, la purificación legal a los 40 días, es decir, el 2 de febrero. Entonces hasta el 2 de febrero permanecieron ahí antes de huir, y creo yo que ahí sí se produjo la huida a Egipto inmediatamente después, porque Herodes no se iba a esperar ya tanto tiempo a ver qué pasó. Hubiera mandado a ver, bueno, averiguar, y que de hecho fue lo que pasó cuando no volvieron los Reyes Magos por el camino que él les indicó, sino por otro, advertidos por el Espíritu Santo. Y por eso pudieron llegar el 6 de enero. 10 días o 11 o 12 o lo que fuera después del nacimiento. ¿Y eso quién lo dice? San Juan Crisóstomo. Parece que a veces los exégetas, los predicadores, no leen ni incluso el padre Castellani, porque no lo hubiera dicho. Y vean si no me valgo de él, pero a veces cómo se cometen errores que quizás no sean muy importantes, pero sí no casan, no concuerdan. Y empiezan a especular que no fue el 6 de enero, o cualquier cosa, o que fue el 6 de enero al otro año. ¿A dónde? Y pues bien, durante ese tiempo, el Espíritu de Dios los iba instruyendo a los Reyes Magos.
que venían de Persia. Y la prueba está que por eso fue que tomó el margen Herodes de matar hasta los niños de 2 años, porque habían visto la estrella hacía mucho tiempo y por eso pudieron llegar tranquilamente al poco tiempo de haber nuestro Señor nacido y estar ahí adorándole el 6 de enero. Y también, hay que decirlo, esos errores que, por ejemplo, como Antonio Yagüe, que la estrella de Belén fue la conjunción de Venus o de no sé qué. Yo no tengo nada en contra de su ciencia astronómica o lo que fuera, pero que no sea tonto, que no confunda chicha con limonada. Porque hasta trabuca que nuestro Señor no nació el 25 de diciembre, sino en septiembre. ¿Y a dónde quedó entonces el nacimiento de San Juan Bautista? El 24. También se tiene que correr. Y todo por ponerse con números que ya se escapan. Pudo haber habido esa conjunción, pero esa no es la estrella de Belén. La estrella de Belén fue milagrosa, atípica. ¿Qué estrella se para, continúa? ¿Qué estrella me señala el lugar donde están? Una estrella en lo alto, no sé si es aquí o 100 metros o 1000 metros más allá. Entonces no se deben de confundir las cosas. Y así, cometiendo esos errores, incluso cambiar las fechas. Nuestro Señor nació un 25 de diciembre. Y los Reyes Magos la adoraron el 6 de enero. Inmediatamente después de haber casi nacido. Y después vino la huida a Egipto, después de la presentación y la purificación de la Virgen en el templo, que no hay que confundir con la circuncisión a los 8 días, el 1 de enero. Y ese mismo día, 6 de enero, nos dice Santo Tomás, tiene un triple acontecimiento, el que acabamos de mencionar, al año, el primer año, a los 30 años con el bautismo en el Jordán y la manifestación del Padre, este es mi Hijo bien amado, en quien he puesto todas mis complacencias, y un año después las bodas de Caná, que fueron las de San Juan Evangelista, y que ahí nuestro Señor lo llama por primera vez como familiar, y después en la otra segunda vocación ya como discípulo. Esto lo dice Santo Tomás y citando a San Jerónimo. Que los sacerdotes no lo conozcan, y bueno, es que hay mucho burro en el clero y no hay nada que hacer. Falta de cultura. Y no de ahora, antes del concilio. ¿Qué hace un sacerdote? No hace nada. Pues tiene que hacer todas las 24 horas. Dedicarse a las cosas de Dios. Pero ni la teología, ni la filosofía, ni la exégesis, ni nada. ¿Qué quieren? A repetir. Y sí, bueno. Y como ya hubo una decadencia teológica, siglo XIV, XV, XVI, entonces se fue en follaje todo. Pero bueno, de todos modos,
retengamos estas cosas y no nos sorprendamos. Por eso fue el discípulo más amado, San Juan. Renunció al matrimonio. Y por eso quedó virgen. Porque si bien se casó, no hubo la consumación del matrimonio. Y como ya saben, el matrimonio es primeramente la unión de las almas. En aras a la procreación. Pero, ¿por qué viene la procreación? Por la unión de las almas. Sin unión de las almas no hay procreación que valga. Es fornicación. Y la unión de los cuerpos no hace el matrimonio, y menos el sacramento. Y esto pasa también un poquito desapercibido por el mismo clero. Es el vínculo de la unión sacramental de las dos almas hasta que la muerte los separe. Dando el derecho, no el uso, el derecho al uso para la procreación de los cuerpos. Así que una mujer no puede decir, no, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Al marido, como hoy, o cuando convengamos de mutuo acuerdo, o sea que el débito, la obligación, el derecho, eso no existe. Existe el hecho, y cuando estemos como buenos protestantes, porque esa es la mentalidad protestante, de acuerdo. ¡Qué desastre! Se ha perdido esa noción del vínculo sacramental de las almas, dando el derecho. Pero bueno, y así se puede explicar muy bien cómo hubo verdadero matrimonio sin consumación y sin pensar, ni siquiera la Virgen, ni por qué tener que pensar en la procreación como tal, en la cópula carnal, ni San José tampoco, ni hacer un mutuo acuerdo, bueno, mijita, nos casamos y no vamos a tener hijos. Nada de eso se les ocurrió por la cabeza, ni le tenía por qué ocurrir. Se casaban en el vínculo de las almas y lo que el contrato llevaba. Por eso dice Santo Tomás, y repito, que es un entonces consentimiento a la cópula implícito, no explícito, implícito no en el sujeto, la persona, en la Virgen o en San José, sino en el contrato, por el propio contrato. Entonces la Virgen y San José, y esto quizás no lo dije con tanta, subrayándolo, no tuvieron ni por qué pensar en eso. Y menos hacer un pacto, bueno, nos casamos, pero no, nada. Porque es el vínculo de las almas, en primer lugar. Con o en aras de la procreación. Pero es el vínculo, hay que tenerlo claro, conyugal de las almas, que da el derecho y después que da el hecho. Pero el hecho puede no venir. Y hay verdadero matrimonio como lo hubo de como ya les dije, de Santa Cunecunda y San Enrique Emperador. Pero si estas cosas no se tienen claras, no se entiende cómo se puede hablar de matrimonio verdadero entre San José y la Virgen, siendo los dos puros y castos. Y encima, entonces, ¿cómo vieron eso de la procreación? Ni pensaron en eso. Estaban dando el derecho por el simple contrato implícito. Y si a Dios le place, como dice Santo Tomás, así de claro. Pero bueno, entonces,
las bodas de Caná, San Juan, y así tenemos esos tres hechos el 6 de diciembre, en distintos años, al primer año, a los 30 años y un año después a los 31 años, relacionados con nuestro Señor. Los Reyes Magos, el bautismo en el Jordán y las bodas de Caná, que fue el primer milagro de nuestro Señor. Y para no dejar de lado el Evangelio de hoy, aunque me alargue un poquitito, de la fiesta de la Sagrada Familia, vemos cómo nuestro Señor se pierde en el templo. Y la Virgen lo buscó con San José. Y se equivocó la Virgen. Y nuestro Señor que le dice, pero no sabías por qué me buscaba y no sabía que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y después al último, aquí sí dice que crecía. Porque 10 versículos más arriba del mismo capítulo de San Lucas, no decía que crecía, sino que crecía, pero estaba con su sabiduría y la gracia. Aquí sí dice que crecía. Pero como ya expliqué, ese crecimiento era, como dice Monseñor Straubinger, una manifestación de su sabiduría y de la gracia, de su poder, a la medida que iba creciendo, conforme a su edad. Y así se acabó el problema. Porque nuestro Señor no podía crecer en sabiduría porque era la sabiduría infinita. No podía crecer en gracia porque era la gracia en sí misma, el Verbo encarnado. Evidente. Pero ¿cómo se pierde el niño? ¿Cómo lo busca la Virgen? ¿Cómo no avisa? Travieso. Como dice el padre Castellani, no avisó porque no pudo. Y la Virgen se equivocó prudencialmente. Pensó que estaba con los familiares. Y pues bueno, cuando se da cuenta que no está en la caravana, se vuelve a Jerusalén. Y lo halla después de 3 días en medio de los doctores, que estaban asombrados preguntándole, y se ve que lo tenían ahí, este genio sabe más que nosotros, responde a todo, quedaron pasmados. ¿Cómo harían 3 días ahí, durmiendo, comiendo? No sé, pero así fue. Interrogado por los doctores, ¿y cómo podía el niño Jesús avisarle a sus papás? Eso es todo y sencillamente la historia. Pero nuestro Señor le dice cómo también no pensaba que estaba en las cosas de su Padre, es decir, que me vengan a buscar directamente en el templo, porque los niños a los 12 años ya se hacían adultos religiosamente o se iniciaba, que valdría lo de la confirmación, que por corruptela, como dice el padre Castellani, se hace antes, en nuestro medio. Pero a los 12, 13 años, que era cuando ya el niño entraba, dejaba de ser casi niño y hacerse adolescente. Entonces que ya con un poquito más de criterio, pues ya venía a asumir la religión. Y por eso entonces nuestro Señor, ya con 12 años, pues bueno, ¿cómo no pensaron que estaría yo aquí en el templo, en las cosas de mi Padre, y que por eso no les había podido avisar y quitarles todo ese dolor y esa angustia de San José y la Virgen María, ¿no? Pues bien, mis estimados hermanos, si retenemos todas estas cosas para que nos sirvan, e incluso el error prudencial de la Virgen María, porque uno se puede equivocar, es humano equivocarse, pero si es prudencialmente, pues
No. Ahora, si me equivoco imprudentemente, ahí sí. Por eso entonces, la prudencia, la verdadera, no la falsificada y falsa, porque hay una prudencia de la carne, de la comodidad, del no sacrificarse, del no abnegarse, esa no. Pero con verdadera prudencia uno, si se equivoca, para por lo menos no meter la pata gravemente. Y que también la manifestación de la Epifanía de nuestro Señor nos acerque a Dios, que no vivamos, sí, creemos en Dios, pero está por allá, en la quinta porra, no, que sea algo presencial. La oración es ponerse en presencia de Dios. Y por eso se dice, San Pablo, rezar las 24 horas del día, es decir, vivir en la presencia de Dios. No es que esté rezando 20.000 rosarios, ni 20.000 Jesucristos, ni 20.000 novenas, pero es esa actitud del alma. Esa disposición de vivir en la presencia de Dios y no dejarnos absorber por los quehaceres del mundo, aunque sean lícitos y buenos. Y de ahí viene la dificultad. Por eso entonces, que se nos haga una realidad presente nuestro Señor Jesucristo. Que no sea un Dios lejano. Para que así tenga injerencia en nuestra vida, en nuestras acciones, y actuemos en correspondencia, tanto el clero como los fieles, y peor el clero, porque pretendemos ser ministros de Dios y verdaderamente a veces hacemos desastres. Vean lo que pasa en la tradición. Los obispos tradicionalistas. ¡Qué desastre! Más vale no ser obispo. Así de claro. Un obispo tiene que pontificar ex oficio en la verdad, en la doctrina, en el equilibrio, en la sabiduría. Y eso se ve. A ver qué obispo hay. Yo no conozco ninguno, lamentablemente. Se murió Monseñor Lefebvre, se murió don Antonio de Castromayer y nos quedamos verdaderamente huérfanos, porque los 4 que hizo Monseñor Lefebvre, vean lo que hacen hoy. Ninguno da la talla. Lamentablemente, no dan la talla. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y de los otros, de la línea de Godintuk, ni se diga. Y el mismo Godintuk con sus avatares, contradicciones, afirmaciones y retractaciones. Y no voy a entrar en el tema. Pero para aquellos que quieren ponerlo a Monseñor Lefebvre en la palestra y decir que Godintuk, no señor, eso es un error. No es ningún baluarte Godintuk, ni de doctrina, ni de postura. Lamento mucho. Las cosas como son. Y en esta fase final
de los últimos tiempos apocalípticos, no queda más que atenerse a lo que hay, a la tradición. ¿Para qué queremos seguir teniendo obispos para que ordenen sacerdotes? ¿Y qué sacerdotes ordenan? Y si no habrá más sacerdotes, se tendrá que acabar. Nuestro Señor se tendrá que apurar. Pero es que la tradición parece una merienda de negros, peor, con perdón de los negros. Uno más loquito que el otro. Pero falta el amor a la verdad, a la doctrina. El capillismo, yo tengo mi capillita, mis fieles. No, señor. Hay que actuar como hombres de iglesia con el espíritu universal de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y si realmente fuera así, estaríamos todos unidos, aunque pocos, ante el modernismo, en la misma doctrina y verdad, pero no es así. Cada obispo en un garaje. Es que es apocalíptico. Y la unión sacerdotal en la verdad, habiendo claudicado la única institución de iglesia bien habida, que fue la fraternidad, y vean, ¿qué queda? Nada. Más apocalíptico no puede ser. Y la cosa se va a empeorar cada vez más. Y si los tiempos no serán abreviados, acortados, nadie quedaría en pie. No quedaríamos ni en pie. Ahora, gran parte de este desbarajuste es que los sacerdotes en general no han sido suficientemente formados, enseñados en la doctrina y en la verdad, sino un barniz. Y eso no es suficiente para mantener la fe y la doctrina. ¿Con qué cara yo me enfrento a Roma si no es a punta de doctrina y de teología? Y eso fueron lo que hicieron los grandes santos, por ejemplo, en la época de San Atanasio, con el arrianismo. Y los sermones se convirtieron ¿en qué? En cuentitos de santos, a veces inventados de anécdotas, porque si fueran la vida de santos, bueno, siempre es edificante. Pero es que no se dan cuenta que no basta traer a los hijos a la misa y cuando tienen 20 años, ¿qué hacen? Ni van a misa y se prostituyen con el novio, la novia o no sé qué. Porque creían que era llevarlos a misa, que se arrodillen y comulguen. ¿Y la cabecita qué? ¿La doctrina qué? ¿Los principios qué? Es que toda la formación tiene que ser católica desde que uno nace. Pero si yo me quedo con la práctica, eso va y viene. ¿Por qué? Porque tiene que haber un fundamento por el cual se obra, se actúa. ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué comulgo? Toda la beatería esa que se viene abajo. Y lo digo con dolor.
Entonces esa es la catequesis, el apostolado. Esposo con esposo, mujer y marido, después con los hijos, después con los familiares. Pero no creer que porque yo voy a misa ya cumplí. No, señor. Si eso se vino haciendo desde hace 2000 años, ¿en qué quedamos con el Vaticano II? Entonces, aprendamos de los errores. Y lamentablemente, falta un clero preparado y docto. Yo no digo que lo sea, pero trato de pulirme un poco para no ser tan imbécil como los que veo, porque da asco. Entonces es para escapar de esa miseria sacerdotal. Lamentablemente. Y hay que reconocerlo. Entonces, mis estimados hermanos, que así todas estas cosas nos ayuden a enraizarnos en la religión, para poder morir de pie, porque esto no lo salva ya nadie. Esto está más podrido. Solamente la parucía, la bienaventurada esperanza, y a ver cuántos quedamos de pie. Por eso hay que rogarle a Dios para que nos consolide en el verdadero amor a la verdad y apoyar a los sacerdotes que así lo meritan. ¿Cuántos no hay que dicen yo estoy con usted y van a la misa a la fraternidad, ponen la limosna allá, que les sobra, porque la fraternidad hoy les sobra? Y creen que con eso cumplen. Si van por una cuestión de horario, por lo que fuera, uno dice, pero ¿a quién ayudo? Y a ver si uno puede hablar con entereza si se tiene que vender. Por eso Ordóñez está como está. Lamentablemente hay que poner ejemplos concretos. Y lo digo para escarmiento, porque a mí no me gusta enrostrar a nadie en público, sino cuando ya se hace necesario para reprimir la osadía o el mal ejemplo. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, que podamos con todo esto hacer frente a lo que viene y que así nos podamos santificar, como dice la epístola, con salmos y cánticos. Pero primero aguantándonos los unos a los otros y perdonándonos de nuestras miserias y errores humanos y fragilidades. Porque nadie se puede creer mejor que el otro. Y así en la caridad, que es el vínculo de perfección de los católicos, estamos reunidos en un solo cuerpo, como dice la epístola. Y el cuerpo místico de Cristo, que es su santa iglesia, hoy perseguida, vilipendiada y prácticamente ni se la ve. Porque lo que se ve públicamente es una falsificación oficial. Pero la verdadera iglesia sufriente, creyente, ¿quién la conforman? Todos estos fieles que están dispersos por el mundo.
tratando de medio mantenerse, si es que no salen, a veces por la tangente, porque se vuelven locos. No sé si será verdad y ya no me quiero alargar, pero lo digo, por ejemplo, el de Sum Sur Corda, lo tengo que llamar, Raúl Amado, que terminamos siendo amigos, ahora tiene un blog que está con los ortodoxos. Ortodoxo. Así que voy a buscar la tradición católica en los ortodoxos, herejes cismáticos. Pero por Dios. Y lo digo para que se vea cómo es de locos todo lo que pasa. Y no ha sido el primero. ¿Acaso en Albano no conocía al padre Gueri, que también decía a los ortodoxos? Le digo, pero ¿cómo así? Ah, pero hay la posibilidad de tener ahí las ordenaciones válidas. Pero tu tía. Entonces, que esto, veamos lo triste y lo grave de la situación, pero tiene que haber en la iglesia cordura, doctrina, fe. Ahora, que no haya sacerdotes, tantos como quisiéramos, pero bueno. Por eso hay que pedirle a Dios una vez más, y que así podamos perseverar en una fe virgen, virginal, pura, de la cual es imagen la Santísima Virgen María al pie de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.